Estamos comenzando en este momento la grabación. Como les decía, la reunión, entonces, el conversatorio, tiene un enfoque hacia evaluar y conocer cómo la responsabilidad social y las auditorías internas en responsabilidad social le ayudan a las empresas a generar valor. Como les decía, tenemos unos enfoques que vamos a ir discutiendo. Hay 3 ponentes, pero a partir de la conversación con ellos, todos los participantes, todos los invitados pueden generar sus preguntas. Vamos a tener unos espacios en los que vamos a compartir primero la posición desde el conocimiento y experiencia de los expositores y vamos a tener un espacio para las preguntas. Como les decía entonces hace un momento, Velar es una empresa que se dedica a la verificación de condiciones laborales en estos sectores: confecciones, agricultura, reciclaje, artesanías, juguetes y minería. Sin embargo, abiertos a poder apoyar a cualquier otro tipo de organización. Hoy en día somos una organización que tenemos un equipo auditor en Latinoamérica, con los cuales cubrimos desde Canadá hasta la Patagonia para poder desarrollar nuestras auditorías. Tenemos un equipo de 4 personas en México, de 1 persona en Perú y en Brasil, de 4 personas más en Colombia, de 2 en Argentina y en la cabeza de nuestro director general, Oxfander Ramírez. Como les decía, prestamos servicios en toda América. Entonces, las experiencias y nuestros expositores tienen alta experiencia en todo este tipo de auditorías. Por eso nos vamos entonces a centrar en ese conocimiento y en esas experiencias que ellos han tenido. Tenemos unos clientes, estos son algunos, unos que son marcas, otros que son ONGs, y con todos ellos participamos y apoyamos los procesos de auditoría en las diferentes empresas y fábricas que tienen alrededor del mundo. Hoy en este momento, entonces vamos a dar paso a nuestro conversatorio: cómo una auditoría en responsabilidad social agrega valor a las organizaciones. Nuestros expositores entonces serán Oxfander Ramírez, que es nuestro CEO, una persona con más de 30 años de experiencia en todos estos temas de responsabilidad social. Vamos a tener a Marta Maldonado como una de nuestras partners y auditora en la ciudad en México. Y tenemos a Luis Vanegas, un invitado muy especial, es el director de la SAI, Social Accountability International, líder en todos estos temas de responsabilidad social. Entonces, les vamos a dar paso a ellos para que hablemos y discutamos en torno a 2 tópicos. El primer tópico en el que nos vamos a concentrar es qué responsabilidad social tienen las empresas y cuáles son los beneficios al asumir este compromiso. Y el siguiente tópico entonces estará enfocado en qué le aporta una auditoría a la empresa cuando asume un compromiso social. Entonces, para dar inicio a este conversatorio, le voy a dar la palabra a Marta Maldonado, quien nos expondrá entonces desde su experiencia y su conocimiento. Voy a dejar de compartir. Por acá está Marta, Luis y Oxfander. Bueno, yo creo que mejor empezamos, como Zaida nos dijo, dando un pequeño conocimiento y unas pequeñas palabras de cada uno de nuestros expositores. Nos cuentan desde dónde están, experiencia que han tenido, para que podamos comenzar con el conversatorio. ¿Les parece? Toma la palabra Luis, Oxfander o Zaida. ¿Quién quiere empezar? Luis. Gracias, Ox. Empecemos con... Bueno, mucho gusto. Buenos días a todos y todas. Luis Vanegas. Estoy en este momento en la ciudad de Nueva York, la sede de Social Accountability International. Como mencionó Ivette, yo soy el director senior en esta ONG, que es una ONG multinacional que se especializa en manejar situaciones laborales en cadenas de suministro para empresas multinacionales. Yo personalmente llevo más de 30 años en esta rama. Creo que fue uno de los pioneros. Estaba pensando de mi primera auditoría, oficialmente auditoría de responsabilidad social, sucedió en el año 2001 y fue en Guatemala, en una fábrica en Guatemala. Es más, me acuerdo muy bien de esa auditoría porque cuando estaba, era una fábrica de confección, y cuando estaba ahí, el dueño, que era un coreano, me miraba desde la oficina, me miraba, mientras yo revisaba libros y entrevistaba a trabajadores.
Y después como de 2 o 3 horas vino y me dijo, ¿usted es el señor Vanegas? Y yo le dije, sí, soy el señor Vanegas. Y dice, ¿desde cuándo está el gobierno de Estados Unidos en Guatemala? Porque lo que había sucedido era que el señor había tenido una fábrica en Estados Unidos, en Nueva York. Y yo cuando ese trabajaba con el gobierno, con el Departamento de Trabajo, y le habíamos hecho una visita. Entonces él como que me relacionó con esto y se acordó. Pero bueno, la auditoría social ya lleva más de 20 años y creo que es el tema principal. No le quito más tiempo y paso la palabra a mi compañero Oxfam. Gracias, Luis. Bueno, ya estoy compartiendo, ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Bueno, un saludo a todos. Ivette, Zaira, muchas gracias por esta organización, por esta planeación, y a Marta y a Luis pues, por acompañarnos. Lo queríamos así, a manera de conversatorio, para que fuera muy dinámico y poder hacer una introducción pues, muy sencilla en este tema que cada día toma más relevancia, el de la auditoría social como tal, que existe desde que Luis lo menciona, pero que la idea es interiorizarlo en el pensamiento pues, de las empresas de cualquier nivel. Yo también tengo ya bastantes años de experiencia acumulada y gran parte de ella debido a la mentoría de Luis Vanegas, precisamente, que fue el que nos inspiró y nos motivó para reunirnos en un equipo que es hoy Velar, donde concibimos la responsabilidad social y la auditoría social de una manera muy diferente a como lo hacen muchas empresas que proliferan en el mercado. O sea, nuestro trabajo es diferente, nos sentimos muy orgullosos de eso porque cada uno de los miembros de Velar, desde la auditoría o desde la parte que nos aporten como asesores o en la parte de administradores, pues tenemos como una misma línea. Entonces, yo estoy desde Medellín, operamos desde Medellín para todas las regiones del mundo que nos solicitan, especialmente desde Canadá hasta la Patagonia. Y bueno, muy feliz de que estemos aquí todos reunidos para aprovechar estos momentos. Gracias. Gracias, Ox. Marta, adelante. Gracias. Bueno, pues yo me estoy conectando desde bueno, no estoy en Ciudad de México, estoy en México, pero en este momento estoy en Saltillo, Coahuila. Lástima que no se alcanza a ver, pero tengo un paisaje muy tradicional mexicano de una hacienda acá atrás. Pues yo empecé a auditar poquito después. Luis fue mentor de Ox fue mi mentor. Y yo recuerdo, ahorita que mencionó Luis, me hizo recordar, mi primera auditoría fue en enero, debe haber sido el 26 de enero de 2005. Y recuerdo que era una fabriquita textil súper chiquitita, o sea, había creo que 8 maquinitas de coser. Pero cuando vi todo lo que estábamos revisando y el impacto que mejorar esas condiciones podía tener, no solo en las vidas de esas 8 personas que estaban gracias en costura, sino de las familias que estaban ahí, la verdad es que me enamoré de la responsabilidad social. Como lo vamos a ver más adelante, es fundamental el compromiso que la empresa tiene y debe asumir para, no nada más para con sus socios, sino para con todos los involucrados dentro de su operar. Entonces, es un gusto para mí estar aquí, es un gusto pertenecer al equipo de Velar y es un gusto estar el día de hoy. Marta, muchas gracias. Muchas gracias a Luis, a Oxfam, a Marta. De verdad, esto es un equipo maravilloso, como lo decían todos ellos, uno se enamora de la responsabilidad social. Y ese es el sentido que queremos con este conversatorio, empezar a mostrarles a todas las personas que están unidas, que quiero resaltar que hay personas desde Colombia, bueno, está bien, estamos en Colombia, Velar, pero hay personas desde Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Perú, Ecuador, Brasil. Entonces, estamos llegando a Latinoamérica. Eso nos da muchísima alegría porque realmente desde Velar queremos compartir ese sentimiento, no solamente de obligación con responsabilidad social, sino ese sentimiento real de querer trabajar por esa sociedad, iniciando por nuestros empleados. Entonces, bueno, no siendo más, comencemos este conversatorio. Marta, teníamos entonces 2 tópicos que tratar. Primero es qué responsabilidad social tienen las empresas y cuáles son los beneficios cuando la empresa asume este compromiso. ¿Qué nos quieres tú compartir respecto a esto? Yo creo que durante mucho tiempo ha habido la idea de que la empresa tiene solo que responderle a los accionistas, ¿no? En dado caso a los consumidores y hasta ahí.
Pero la realidad es que no. La realidad es que la empresa tiene inherentemente un compromiso con todos aquellos que participan de su actuar, con todos aquellos recursos que utiliza. Y esto es tanto con sus trabajadores como con la comunidad en la que se encuentra, como a lo mejor las comunidades que llega a impactar a través de los recursos o de las operaciones que realiza, con distintas organizaciones y definitivamente sí, también con el consumidor. Y no nada más hasta el momento en que vende su producto, sino incluso hasta el momento en que este producto termina la vida útil y de alguna manera tiene que ser desechado, dispuesto, etcétera. Y creo que es importante recordar todo ese compromiso con todas esas partes y es necesario asumirlo. Cuando la empresa asume esa responsabilidad que tiene para con los trabajadores, para con la comunidad, para con los demás, las demás partes interesadas, como le llamamos mucho en responsabilidad social, perdón la ronquera, el clima está súper cambiante y entonces es inevitable que nos peguen los cambios de temperatura. Cuando la empresa asume esa responsabilidad, entonces no solamente está actuando adecuadamente, sino que además puede prever mejoras, puede prever riesgos reputacionales, puede prever distintas situaciones que se presentan al incumplirlo, desde accidentes, demandas, como decía, riesgos reputacionales que además pegan muy fuerte en el valor de la empresa. La marca que representa, el nombre que tiene un valor y tiene un valor importante y se estima que el 40% del valor de las compañías son intangibles, es esa reputación que tiene. Entonces, esa es la importancia de que asuma ese compromiso. Además de una cuestión totalmente moral, porque finalmente está, insisto, ocupando recursos de esa localidad, está impactando las vidas de esos trabajadores y de las familias de esos trabajadores. Y de un buen actuar depende que haya un beneficio para todos y romper círculos de pobreza o quedarnos simplemente en una explotación constante del recurso sin generar nunca un beneficio para esa comunidad, lo que va empobreciendo y eventualmente también afecta a la compañía. Entonces, ese es el compromiso que tiene y esa es la ventaja que tiene o el beneficio que obtiene al asumir esos compromisos. Muchas gracias, Marta. Luis, ¿tú qué nos puedes compartir con respecto a ese tópico? ¿Qué responsabilidad social tienen las empresas y cuáles son los beneficios cuando lo asumen? Sí, Beth, gracias. Primero que todo, la responsabilidad social es una obligación de las empresas debido a que, por ley principalmente, las empresas tienen que cumplir con los estándares laborales. No es que quieran, no es que si quieren o no, están obligados a hacerlo. Entonces, la responsabilidad social y el cumplimiento laboral vienen juntas y las empresas tienen la responsabilidad de demostrar cumplimiento. Entonces, pero los beneficios que asume a través de una auditoría social, la cual principalmente viene como una auditoría de empuje, que la empujan sus clientes en el exterior principalmente, donde quieren ver a través de la auditoría social cómo están las condiciones de trabajo. Ayuda principalmente a esa fábrica o esa empresa a mirar cuáles son sus debilidades en el sector laboral para que puedan tomar esta mejora de arreglar esos puntos. Por ejemplo, los auditores cuando hacen su chequeo de salud y seguridad ocupacional encuentran algunos temas que hay veces los empleadores no, debido a que estaban muy preocupados por la producción, por las demás demandas de trabajo, no le pusieron atención. Entonces, esta auditoría social les dio esa oportunidad de conocer esta debilidad y de hacer esos cambios. Igual, mejorar las condiciones laborales dentro de una fábrica significa que vas a tener mejores relaciones con tus trabajadores y igual una mejor relación con tus clientes. Entonces, la responsabilidad social es algo que las empresas deberían aceptar abiertamente y bueno, no le veo sino beneficios al sistema. Muchas gracias, Luis. Ox. Ox está sin micrófono. Siguiendo la idea de lo que Marta y Luis exponen, es un mundo, definitivamente todo esto de la responsabilidad es un mundo, es demasiado amplio, son demasiados frentes, el mirar cadenas de suministro, el mirar líneas de producción, el considerar todos los temas ambientales, el considerar temas éticos, el considerar temas laborales, son muchísimas cosas, ¿cierto? Han salido muchas iniciativas, yo creo que la más vigente en este momento es todo lo concerniente
aspectos laborales principales, que es lo que a nosotros nos gusta verificar, nos llevan, ¿cierto?, a saber que hay que aportar definitivamente en todo. La parte ambiental, cómo se compromete absolutamente de manera tan importante en el desarrollo de las empresas. Nadie cree que de una u otra manera puede afectar lo que está haciendo, las cosas que hacen en su comunidad, las empresas frente a las cosas que tienen que hacer, nos lleva a que hay que observar que hacemos parte todos de un grupo, ¿cierto? Todos tenemos que ver que alguien nos está mirando, que alguien nos está observando, y a todo eso le podemos llamar que son partes interesadas. Entonces no nos quedamos ya solo en la situación propia de nosotros como empresas, sino que sabemos que hacia afuera hay otros que nos están observando, una comunidad en la que estamos operando, unos clientes con los que estamos interactuando, unos proveedores con los que estamos recibiendo trabajo, y unas partes importantísimas que son trabajadores y en ocasiones hasta sindicatos, ¿cierto? Todos ellos hacen parte importante de una cadena que toca monitorear y que toca vigilar. Si se habla de temas de responsabilidad social, encontraríamos la literatura que queramos, las posiciones de que es positivo o es negativo las que queramos, los aspectos de lo que no es responsabilidad social, lo que queramos. Entonces, información hay mucha de la que uno se puede nutrir, pero sabemos que es importante empezar a aterrizar todos esos grandes conceptos ambientales, laborales, éticos, de suministro en la empresa como tal, porque todos hacemos parte de ello. Y más allá del cumplimiento legal que es obligatorio, es importante introducir ese tema de responsabilidad y hacerlo de manera voluntaria, ¿cierto? Y volverlo una muy buena práctica entre las organizaciones. Entonces, el objetivo de toda esta información es pensar que si bien existen conceptos macros, conceptos generales, conceptos que abordan todo esto, toca llevarlo a la unidad específica y especial que es la empresa, independiente del tamaño que se tenga, para empezar a generar evidencias de cumplimiento. Y pienso yo que la auditoría social, como vamos a mirarlo más adelante, en cada empresa, independiente de su tamaño y de su actividad, es un factor importante. Ox, muchas gracias. Bueno, yo quiero darle paso a algunos de nuestros participantes que nos quieran compartir si ya en sus empresas han comenzado a trabajar temas de responsabilidad social. Como les decía ahorita, recordemos que acá estamos reunidas personas desde Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, México, El Salvador, Honduras. Entonces, rico sería conocer alguna opinión o experiencia que hayan tenido. O también contarnos si es primera vez que escuchan hablar del tema y por qué están interesados en abordar la responsabilidad social desde sus empresas. ¿Quién quiere darnos su opinión? Adelante, sin pena. La idea es que todos aprendamos. Adriano. Adriano. Hola a todos, un gusto hablar con vos. Un gusto, Luis Vanegas. Sí, mucho gusto. Hace mucho que no hablamos, ¿no? Mucho tiempo. Marta, un placer estar con ustedes. Bueno, en cuanto estaba viendo que decían, me acuerdo que hablé hace poco con Oxfander acerca de cómo que el tema de ESG se habla mucho en todas las compañías por el mundo, pero compañías como SAI, por ejemplo, habla acerca de eso a más de 20 años. Entonces, no es una charla nueva, no es un asunto nuevo para las compañías. So que la mayoría no tiene la comprensión, y eso es muy importante que se quede claro, que hoy, cuando se habla de ESG, la estructura de gestión que un ejemplo de SA8000 presenta para la sociedad, se comprende la parte de gobernanza, la parte de desarrollo de las políticas de una compañía. Bueno, no es nada nuevo. Lo más importante es que tengamos una comprensión clara de que sí, es un valor muy grande para las compañías, de que se puede utilizar, manejar auditorías sociales como una herramienta para presentar resultados efectivos para la sociedad. No solamente una imagen de conformidad, sino que acciones efectivas de desarrollo de la compañía y de la sociedad donde la compañía hace sus trabajos. Muchas gracias, Adriano, por tu intervención. Para todos, Adriano está desde Brasil, ¿cierto? Sí, yo soy de Brasil. Ok. Bueno, por acá en el chat está Magali.
Magali nos dice, buenos días, ¿por dónde iniciar si quiero hacer por primera vez una auditoría de responsabilidad social en mi empresa? Gracias, Magali, por tu pregunta. Y eso nos lleva entonces también al segundo tópico del que vamos a conversar, y es qué le aporta una auditoría a la empresa cuando asume su compromiso social. Entonces, ¿quién quiere, aprovechando esta inquietud, esta pregunta de Magali, responderle y comenzar de una vez con este segundo tópico? Marta, adelante. Gracias. Yo creo que aquí para empezar, y voy a responder la pregunta, pero hay que diferenciar dos cosas. A veces entendemos una auditoría como un simple checklist, ¿no? O un listado de chequeo. Tiene, no tiene, listo, presente, presente, presente y bye. Pero la realidad es que no, más bien es una evaluación del cumplimiento que tiene la empresa con este compromiso, con estas responsabilidades, diría Luis, lo que la ley le requiere, pero además incluso lo que los códigos internacionales o lo que las mismas organizaciones le requieren. Y es más bien como como un proceso holístico, donde tienes que ir integrando distintas partes del cumplimiento. Entonces, mi respuesta inicial sería, me parece que lo primero, y van a decir que siempre digo lo mismo, pero es la realidad, hacer un análisis de riesgo, empezar por ver qué me aplica conforme a la operación que tengo, qué legislación debo cumplir, qué temas debo tocar, y luego dónde estoy parado en esa situación, cómo estoy en mi cumplimiento laboral, cómo estoy en mi respeto a los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores, qué mecanismos tengo, no solo para cumplir ahorita, sino para detectar cualquier incumplimiento y en consecuencia asegurar un cumplimiento constante. Entonces, yo diría, empecemos por un análisis de ver el tipo de industria, de ver la legislación que corresponde, los tópicos que corresponden, y bueno, los tópicos son los mismos, pero vamos, cómo se aplican y en consecuencia, dónde estamos parados. Y creo que desde ese punto de vista, una auditoría planteada de esa forma es realmente una gran oportunidad de mejora, porque muchas veces vemos la auditoría, además del checklist, ya viene el auditor, ¿no? Y así como, ay, este espía, ya está aquí. Nos ha tocado de todo, supongo que Ox, Adriano, Luis, no me dejarán mentir, pasan cosas. A mí me tocó una ocasión, por ejemplo, ir en un recorrido por las instalaciones de la empresa, y perdón si hablo muy mexicano, me avisan, y entonces íbamos con el gerente de seguridad, de salud y seguridad, que traía su radio, el walkie-talkie pues, colgando de la cintura, y en el radio se alcanzaba a escuchar como su equipo iba avisando a todas las áreas, ya van los auditores, arreglen todo porque ahí van los auditores, y el hombre no se dio cuenta, lo dejó prendido, y entonces nosotros dijimos, pues sí, aquí venimos los auditores, efectivamente, ¿no? Entonces, si dejamos de verlo de esa forma y lo vemos más bien como esa oportunidad de que unos ojos externos, completamente frescos, pero además con el conocimiento de la legislación, de el objetivo del proceso, con la experiencia, incluso con el conocimiento de la idiosincrasia del lugar, de las prácticas comunes del lugar, si dejamos que esos ojitos frescos, con toda esa experiencia y conocimiento, observen la operación que estamos realizando, puede ser un ejercicio de una mejora fantástica, porque además detectamos temas que no habíamos visto anteriormente y que, insisto, nos pueden generar riesgos, desde situaciones de salud y seguridad que de no haberlas visto pudieron provocar un incidente o un accidente, hasta temas de cumplimiento en derechos humanos que si no lo atendemos nosotros va a generarse un problema bastante grande. Siempre les digo a las empresas, si tú no quieres escuchar los problemas que hay dentro de la organización, alguien más los va a escuchar y va a ser una bola de nieve. Entonces, creo que ese sería mi punto de partida y creo que ese es el beneficio de tener este tipo de procesos. Muchas gracias, Marta. Marta, yo me uno entonces, y yo creo que para ser un poco más puntuales y responder la pregunta de Magali, también podríamos decir qué es lo que se audita. Tú has dicho algo muy grande, miremos el cumplimiento legal, pero sabemos que hay unos elementos en los que nos concentramos para auditar. ¿Cuáles serían eso? ¿Y cuál sería entonces el paso que la empresa tendría que seguir para poder llegar a la auditoría? Claro, por supuesto. La empresa empieza por un cumplimiento legal general. No puede haber una empresa que tenga un cumplimiento en responsabilidad. Bueno, ya me adelanté. No sé si alguien más quiere contestar o continúo. Ya dice Luis y Ox, que siga Marta. Bueno, no, pero ya sigue no. Luis y Ox. Pero antes de que Marta lo continúe, para retomar un poco la pregunta de Magali, es esa voluntad de medirme en cuanto al cumplimiento que estoy o no de las cosas, y no por el más allá de lo que digan los terceros o que digan las partes, sino la voluntad de la empresa de que lo ha interiorizado, como les mencioné ahora.
porque son muchos los tópicos que se van a aterrizar y muchos los tópicos que se van a mirar, pero es tener esa mentalidad abierta y esa objetividad, primero, para tratar de prepararse, adecuarse, y no para la auditoría, sino para su día a día y para mantenerse, pero tener la suficiente claridad y objetividad para recibir cualquier tipo de comentarios de quien sea el auditor. Miremos el auditor como quien sea, tu propio colega, tus equipos internos, la auditoría de segunda parte, la de tercera parte, quien sea. Quien pueda cuestionar, quien pueda observar el trabajo que estás haciendo, como les decía ahorita, siempre alguien nos está mirando. Entonces, si tú quieres hablar de por dónde empezar, es por eso, de una voluntad completamente clara, de tener las cosas en cumplimiento, de hacer las cosas de lo mejor posible, de ofrecer buenas prácticas y luego de poderte someter a procesos sistemáticos de lo que es una auditoría en cualquier frente para poder atender. Gracias. Ahí nada más me parece interesante, me parece muy importante lo que Ox menciona, por supuesto, la voluntariedad y la apertura de la empresa. Eso es muy importante, pero quizás valdría la pena explicar la diferencia entre la auditoría de primera, segunda y tercera parte. La de primera parte es cuando la haces tú mismo, cuando la misma organización verifica su cumplimiento. La segunda lo hace un socio y la tercera lo hace precisamente un tercerente, un tercero que no está involucrado con ninguno de los dos, que es un ente completamente imparcial, por ejemplo, Velar, que las hace muy bien, además, y hace este tipo de revisiones y de procesos. Y que creo que es muy interesante, tanto la de primera como la de tercera parte son muy interesantes como un proceso de arranque, como un proceso de inicio. Me gustó ahorita lo que escribió Adriano, es un cambio de juego y estoy completamente de acuerdo. Y mencionando eso que él comenta en el chat y retomando la pregunta de Ivette, sí, empezamos por verificar que esté en un cumplimiento legal con las obligaciones que la legislación local le apliquen, porque no puede haber una empresa que tenga responsabilidad social o que pueda decir que cumple socialmente responsable sin cumplir primeramente con la ley. Pero después de eso es ver todo este impacto que tiene en la vida del trabajador a través de todo el ciclo, todas las actividades o funciones que tiene el trabajador, desde que lo contratamos, cuando lo entrenamos, cuando le pagamos, cuando lo protegemos en materia de salud y seguridad, etcétera, hasta que concluye la relación laboral, por el motivo que concluya. Es ver el proceso de auditoría de alguna manera revisa desde la política, desde los procedimientos que se tienen, que ahí también lo mencionaba hace un momento Adriano, hasta toda la evidencia, todo el sistema ya implementado que se tiene. Y entonces va desde este punto, desde la contratación hasta la terminación, cuidando el cumplimiento con la legislación, con los derechos laborales, con los derechos humanos y también cuidando el impacto de la empresa en materia no solo de salud y seguridad, sino también en materia ambiental. Ese cumplimiento que tiene en el uso de recursos, en la eficiencia de esos recursos y en la gestión de sus residuos. La realidad es que la responsabilidad social va más allá, va desde el diseño del producto o el servicio y hasta que, insisto, termina la vida útil y hacemos algo con ese producto. Pero cuando auditamos un ente, cuando auditamos una empresa, no podemos ir desde el inicio hasta el final, como acabo de mencionar, porque muchas veces el diseño ni siquiera le corresponde a la fábrica misma, ¿no? Entonces, ahí es donde se secciona y nos enfocamos particularmente en las funciones, en las actividades de la empresa. Y eso es lo que se verifica en una auditoría de responsabilidad social. Parte del proceso que hace el auditor implica platicar con los trabajadores, platicar con los gerentes, revisar documentación, revisar registros, conocer las instalaciones, recorrerlas adecuadamente, todas las instalaciones, para entonces ir empatando todas las piezas del rompecabezas. Marta, muchas gracias. Luis, ¿qué tienes para contarnos acerca de las auditorías y cómo esas auditorías agregan valor? No, sí, gracias. Voy a tratar también de completar esa respuesta a Magali. Y ahí, por ahí veo que está John Arango en la audiencia y John me hizo acordar porque John está en Ecuador. John, estás en Ecuador, ¿no? Sí. Así es, Luis, ¿qué tal? Buen día. Y me acuerdo que de una fábrica en Ecuador que me llamó, no sé, me buscó por correo y me dice, hey Luis, ¿cuándo vas a venir a hacer una auditoría? Normalmente yo no estoy acostumbrado a que las fábricas pidan la auditoría. Estoy en Estados Unidos y el que me pide la auditoría es un cliente, una marca internacional que quiere ver cómo está la fábrica. Y esta fue la primera vez que fue al revés. La fábrica me dice, Luis, ¿cuándo vas a venir a hacer una auditoría? Y yo había ido tal vez 3 o 4 veces, pero era muy buena fábrica antes decidí no volver, porque pues, ¿para qué ir a ver una fábrica que tiene buenos puntos? Y les pregunté, ¿pero por qué? ¿Por qué quieres una auditoría? Me dice, es que cuando vienes, como dice Marta, tienes ojos frescos y entonces ves algunas cosas que nosotros no vemos. Porque la entrevista con el trabajador, por ejemplo, la auditoría social,
tiene esa parte de entrevistar trabajadores de diferentes partes de la fábrica y hay unas técnicas de hacerle estas entrevistas a los trabajadores donde te pueden contar cuáles son sus inquietudes, esos problemas, que, que de una forma u otra, si son graves, pues los vas a abordar con el empleador con intención de que las ayude. Y el trabajador nunca las llevó directamente a la empresa. Es más, canalizan muchas veces las quejas de diferentes formas. En vez de ir directamente a quejarse con recursos humanos, el trabajador o se va de su puesto de trabajo porque pues no está de acuerdo con las condiciones, o se queja anónimamente con partes externas como los medios de comunicación o con el gobierno como el Ministerio de Trabajo. Y entonces, esa no es la forma en que una empresa debe manejar sus condiciones laborales. Debería ser porque tiene una comunicación con el trabajador, pero la auditoría social le ayuda a recoger esa información y a manejarla internamente. Pero sí, Magali, lo primero que debes de hacer es contactar a Velar y pedirles una auditoría. Yo te aconsejaría que les pidieras la herramienta o por lo menos la agenda de exactamente qué es lo que ustedes hacen en una auditoría social. ¿Cómo funciona? ¿Cuántos días? ¿Qué hacen primero? ¿Qué hacen segundo? ¿Qué hacen tercero? ¿Cómo es el informe? Entonces, en esta auditoría social sí estamos revisando, como dijo Svander, un montón de cosas, pero igual puede ser un poco más limitada, puede ser más extensa, dependiendo lo que ustedes tengan en mente. Luis, muchas gracias. Y aprovechando el momento, ¿qué podemos auditar? Podemos auditar los propios códigos de conducta que tenga la empresa, el código de conducta que nos ponga nuestro cliente o los diferentes esquemas que hay en torno a responsabilidad social, como la SA 8000, ¿sí o no? Sí, yo creo que esa es una pregunta para la empresa de por qué necesitan esta auditoría o por qué la quisieran, ¿no? Porque si tienen clientes internacionales, el primer punto o lo primero que yo preguntaría es quiénes son estos clientes, porque estos clientes todos tienen su código de conducta, aunque los códigos de conducta tienden a ser muy similares, pues quisiéramos verlos para asegurarnos que cubramos los puntos de ese código de conducta de ese cliente. Como puede ser que se van a certificar bajo un estándar laboral como el SA 8000 o el BSI o otro estándar y quieren primero conocer cuáles son sus deficiencias laborales. Entonces es importante primero conocer cuál es el propósito de esta auditoría social para nosotros asegurarnos que cubramos esos puntos que están ahí. Muchas gracias. Bueno, abrimos espacio para preguntas e inquietudes. Ya vamos terminando nuestro compromiso, que era 1 hora. Entonces, adelante quienes quieran preguntarle a todos estos expertos acerca de estos temas de responsabilidad social y de auditorías. Quedan abiertas entonces la oportunidad. El que desee puede hacerlo por el chat. Con mucho gusto les leo las preguntas o pueden abrir sus micrófonos y preguntar. Bueno, no solamente preguntar, también nos pueden contar las experiencias que han tenido en torno a esto. No sé, yo diría que John Arango, que ha recibido auditorías sociales, nos cuente. John, a usted que le ha tocado ya. Democráticamente. Yo, voluntariamente obligado, responda. Muchísimas auditorías todo el tiempo. Todas menos la SA 8000 porque pues, en el rubro en que trabajo tiene una exclusión con respecto a ese estándar. Pero bueno, básicamente todas apuntan a lo mismo. Más allá del resultado de las auditorías o de que la empresa busque comercializar o un cumplimiento a la normativa como tal, yo creo que hay algo muy importante y es que todos estos estándares o todas estas auditorías ético-sociales obedecen a la seguridad de las personas, ¿ya? Entiéndanse, de los trabajadores directos en las empresas, de toda la cadena de suministro, como lo mencionaba Marta. Entonces, es velar porque la seguridad y la persona esté en un sitio adecuado, tenga unas condiciones adecuadas de seguridad, tenga unas condiciones adecuadas de bienestar, ya en cumplimiento a la normativa, pero básicamente que la empresa brinde todas estas garantías, por así decirlo. Entonces las auditorías ético-sociales son fundamentales. Ahorita pues lo vemos y cada vez van a ser más exigidas por todos los mercados, porque ahorita en la parte europea, en el mercado europeo no se ingresa si no se cuenta con una certificación o con una validación
de responsabilidad social, sea el código que sea SMETA, BSCI, SA 8000, pero todo propende a esto, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir, que son súper importantes y eso. Listo. John, muchísimas gracias. Por acá tenemos 2 manitos levantadas y además en el chat también otra pregunta. Entonces nos dice, bueno, primero Juan. Juan está en fila. Juan, está sin micrófono ya. Sí. Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, ¿cómo están? Mira, yo desde mi punto de vista y habiendo hecho recorrido como auditor también durante mucho tiempo por las compañías, más que todo trabajando con la pequeña y la mediana empresa, lo que estamos viendo hoy en día es demasiada deserción de empleados, estamos viendo rotación, digamos que rotación muy seguida de empleados. Otra parte que veo muchísimo es que las curvas de aprendizaje cada vez se han vuelto mucho más complicadas para las empresas porque realmente, digamos que no hay una apropiación como lo había antiguamente. Uno podía durar 10, 15, 20, 30 años, salía con unas condiciones laborales mucho mejores que permitían que uno tuviera una mejor opción laboral. Hoy en día, literalmente, las pequeñas y medianas empresas están sufriendo eso. Entonces, ¿qué es lo que veo yo a partir de este tipo de auditoría, de este tipo de procesos? Es poder también ofrecerle a los empleados, a cada una de las personas que están dentro de la compañía, una posibilidad de tener, de hacer una carrera, de tener todos estos elementos que generalmente hacen que, digamos, que nosotros podamos ofrecer un mejor producto, podamos tener una mejor clientela, podamos venderle también a muchas compañías grandes, porque en nuestro caso en Latinoamérica generalmente maquilamos, producimos para compañías muy grandes que son quienes realmente están pidiendo estos procesos. Entonces, ¿por qué no desde nuestro punto de vista como empresas, como microempresas, como pymes, poder, digamos que presentarnos a la venta de nuestros productos y obviamente teniendo ya todos estos elementos, de que no sea una imposición por parte de las grandes compañías, sino que nosotros como pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica podamos ofrecer ya estos productos y tengamos ya cumplimiento de todos estos deberes. Muchas gracias, Juan. Bueno, Ana Milena. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Hola, Ana Milena. Buenos días. Bueno, no, desde mi experiencia, como auditada y como auditor, porque me ha tocado los 2 papeles, los 2 roles, y yo pienso que es fundamental y muy importante tener la base de cómo poder incluir al personal de la organización, definiéndolo dentro de cada rol. Es decir, es indispensable como que las personas partan desde qué es lo que tengo que hacer desde mi rol, desde mi cargo, desde mi perfil y poder aportar desde su papel y desde su rol. Y a veces en las organizaciones no se tiene como esa claridad, y lo hablo desde mi experiencia, porque no realizábamos o no se realizaba como esa socialización o esa sensibilización a los sistemas de gestión. Entonces, digamos que la cultura en calidad era muy pobre en el sentido de que, pues claro, hacían todo para tener presente, listo, nos van a auditar, bueno, entonces hay que tener en cuenta esto, no era algo del día a día. Entonces, digamos que la responsabilidad también social que tenemos nosotros, tanto como directores de calidad o directores en los sistemas de gestión, como auditores, es demasiado grande, porque desde adentro nosotros debemos ser los responsables de inculcar y de involucrar a todo el personal. El talento humano es la base de todos los procesos en la organización, y yo pienso que es fundamental empezarlos a involucrar desde la gestión del cambio. Lógicamente, uno como director de calidad también tener esa fortaleza y ese compromiso para poder estar en todas las actividades, en todos los Yo voy a entrar procesos acá con ellos. a una conferencia que me está invitando Osfander. Atendió. Y bueno, y ya como auditor, yo pienso que es fundamental uno también identificar quizás todas esas fortalezas y esas debilidades que también dentro de los procesos de auditoría se pueden generar,
y dejar nosotros como recomendaciones y observaciones en el momento que tengamos la oportunidad de entregar, cuando entregamos ese informe de auditoría, darles a entender como a la alta dirección y a todo el personal involucrado que no es solamente tener en cuenta en un momento de auditoría y tener todo listo un mes antes, 2 meses antes, sino que es el día a día, es una herramienta de trabajo. Yo soy defensora de los sistemas de gestión, yo soy auditora certificada del ICONTEC, Ivette pues es colega mía desde la universidad, fuimos compañeras de estudio y la verdad pues es un proceso muy bonito, yo vivo enamorada de mi profesión y de lo que hago en este momento como asesora, como consultora, y yo considero que el poder trabajar con las personas es fundamental para poder garantizar al final el éxito en estos procesos de auditoría, y yo considero que desde nosotros como auditados y como auditores parte esa responsabilidad social y esa inclusión de poder incorporar al personal en todos los procesos y poderlos llevar a esa gestión del cambio, que no sea como algo que sea totalmente rígido o que tiene que ser así, no, a ayudarlos también a ellos a que amen el sistema, a que se empoderen y que sean líderes en cada proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Bueno, tenemos en el chat 3 preguntas. Nuestros expositores nos dirán quién la responde. Primera, de Alexa, nos dice, en su experiencia, ¿cómo han visto la evolución de las auditorías? Marta, adelante. A mí me gustaría responder esa pregunta, me pareció muy interesante y además amarra perfecto con lo que justo lo que Ana venía comentando. Creo que han evolucionado hacia un sistema de gestión. Hace muchos años, hace 18, cuando me tocó empezar a auditar, literal, te llevabas tu cuestionario y era como ir palomeando los puntos, no, era una fotografía, por así decirlo, de lo que en ese momento estaba en la empresa. En este momento cumple, en este momento tiene tal registro, en este momento tiene tal situación. Pero un sistema de gestión me parece que es más como una radiografía y es hacia donde han evolucionado las auditorías, porque entonces ahora no es solo vamos a ver cómo estás cumpliendo en este momento, sino qué sistema tienes para garantizar que vas a estar cumpliendo permanentemente, porque esa es la intención de un sistema de gestión, ¿no? Garantizar la permanencia y la mejora continua de ese proyecto que estás tocando, en este caso de la responsabilidad social. Y me parece que pasaron de ser un proceso que te recibía la gerencia de recursos humanos, o a veces cuando no habían agarrado muy bien la onda de qué se trataba el proceso, te recibía la gerencia de calidad, no sé, o de producción, y pasó de un punto así a donde necesariamente, y retomo aquí lo que estaban diciendo hace un momento, tiene que estar la alta dirección, porque si la cabeza no está involucrada, el sistema no funciona. Entonces han evolucionado y también la conciencia del cumplimiento ha evolucionado hasta el punto de pasar de un simple código de conducta de unas cuantas páginas a todo un lineamiento de cómo establecer un sistema de gestión, y ha pasado de simplemente revisar un estatus temporal a ver todo un proceso de políticas, procedimientos y, muy importante, capacitación a todos los niveles. Y aquí otra vez me parece muy importante lo que mencionaron, tiene que ser el del conocimiento de la alta dirección, las gerencias tienen que haber sido capacitadas en el tema para entonces entender el objetivo, la dimensión, y parte de esa capacitación también se verifica en esta auditoría. Por supuesto que han evolucionado en cuanto a sistemas, antes mandabas un reporte en Word, después en el ILS, luego fuiste subiendo a otras plataformas, algunas que nos volvieron la cabeza locos a todos los auditores, no voy a mencionar marcas, pero había algunas que decías, Dios mío, ¿quién hizo esto? ¿No? Pero, y ahora llegamos a portales donde se sube y se baja y lo editas, etcétera. Pero creo que eso es algo más bien tecnológico. Creo que el empuje hacia donde va, partimos de un estatus temporal hacia un cumplimiento permanente, y la intención cada vez más es a que, lejos de estar auditando, se le den las herramientas a las compañías para que ellas permanentemente se estén evaluando, para que estén revisando e implementando esa mejora continua, y entonces sí garantizar ese cumplimiento constante. Marta, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Johan. Ya son las 9:02. Les pido a todos los interesados que continuemos para terminar estas 2 preguntas y finalicemos muy bien este conversatorio. ¿Les parece? Bueno, entonces por acá Johan nos dice, quisiera saber cómo hacer para que las pequeñas y medianas empresas, él dice en Colombia, pero yo diría que para todas, opten por hacer este tipo de auditorías y mejorar las condiciones
y puedan ser visibles y reconocidas en el mercado. ¿Quién le responde a Johan? ¿Cómo hacer para que las pequeñas y medianas empresas opten por mejorar sus condiciones, acceder a estas auditorías y que puedan ser visibles y reconocidas en el mercado? Yo voy a tratar de empezar y después le paso la palabra a Swander. Listo. Bueno. Sí, que bueno. No, mira, mi consejo es, si es una pequeña o mediana empresa, me imagino que tienen interés en crecer y ser competitivas y seguir adelante. La auditoría social te va, como yo mencioné antes, a detectar cuáles son los puntos débiles en tu relación laboral y puedes a través de ellas empezar a poner sistemas de gestión o lo que es necesario para mejorar esas condiciones. Y igual para ser más competitivo, para poder vender el producto que tienes a tu cliente, no solamente por precio y por calidad, pero de que eres una empresa socialmente responsable, que no lo vas a poner en ningún problema en términos de escándalos por tus condiciones de trabajo. Entonces, es una forma en el nuevo mundo de una empresa pequeña o mediana de tener mejor oportunidad en el mercado, de poder arreglar sus condiciones laborales y moverlas adelante. Ox. Sí, gracias Luis. Genial, esa forma como lo abordás, pero yo pienso que también va a tocar buscar alternativas de difusión y de sensibilización a nivel de las empresas para que comprendan que este es un tema supremamente importante. Y ya en ese punto cambio un poco mi discurso en cuanto que es de la iniciativa propia de cada una, independiente de su tamaño, a empezar a buscar alianzas y acercamientos con las entidades a las que se agrupa, por decir algo, en la Cámara de Comercio local donde están, en cualquier cámara a la que pertenezcan, en el mismo gremio, si son zapateros con zapateros, confeccionistas con confeccionistas, qué sé yo, pero como que se busquen iniciativas de poderse observar frente a otros cómo están. Desde ya, yo creo que Velar debe asumir un compromiso social en ese sentido, de asumir ese compromiso social de divulgar un poco más esto, ¿cierto? De crear conciencia dentro del empresariado a cualquier nivel de que esto es completamente importante y va a ser positivo pues para el desempeño de cada una de las empresas. Creo que es algo de lo que pensamos proponer porque no podemos quedarnos solo en ir y hacer la auditoría y entregar el resultado, sino en que los resultados de esas mismas se presten para poder evolucionar mucho más. Muchas gracias. Y de verdad que todos estos espacios donde nosotros como personas que estamos participando en diferentes organizaciones empezamos a conocer de estas temáticas, somos los primeros que tenemos esa responsabilidad de ir a hablar de esto en las empresas, ponerlo sobre la mesa para que se empiecen a crear entonces esas necesidades y ese interés por estos temas. Acá en el chat hay una pregunta muy interesante. Gracias, Adriano, nos ha estado ayudando a responder algunas, pero quiero ponerla acá también sobre la mesa. Nos dice Andrés, ¿cómo en este momento comienzo una auditoría social en un campo del que la sociedad no habla, no tiene regulaciones normativas, simplemente es ignorado, como es el medio de las producciones de contenido para adultos, el riesgo psicosocial y el de riesgo de protección de garantías laborales? La explotación a la que puede dar con estas personas a nivel social, laboral, incluso económico. Entonces nos está hablando de estos temas, pero en el medio de las productoras de contenidos para adultos. ¡Wow! Me explotó la cabeza con eso. Me explotó la cabeza con eso porque mira que nos sacaste del esquema de agricultura, confección, minería y todo esto y te fuiste a un plano completamente tabú, pero donde hay seres humanos completamente, donde hay seres humanos en todo esto y ahí en esa parte sí tendría que partirse de iniciativas completamente propias y ahí sí de buenas prácticas y de avance. Yo creo que Adriano empezó a dar una respuesta ahí por escrito y me encantaría cederle la palabra para que la continúe porque aquí se abre todo un capítulo para esto. No sé si Adriano nos quiere colaborar. Martica, ¿te estás despidiendo? Sí, perdón, antes de que intervenga Adriano, es un placer estar aquí, pero sí tengo que iniciar un proceso de logística. Me despido a todos, les agradezco a todos mucho su participación, su atención y además estoy de acuerdo con Adriano, han habido denuncias públicas, sobre todo en medios españoles,
bastante fuertes en materia de violación a los derechos laborales y los derechos humanos en ese rubro. Bueno, muchas gracias, Marta. Gracias, Marta. Muy Un bien. abrazo. Bueno, y Hasta para luego. terminar entonces, Adriano, tú vas a ser el que termina con esta exposición de esta pregunta, como dijo Vox, nos explotó, pero interesante tocar el tema, porque Sí, de sí. este modo nos damos cuenta que es un tema que aplica a cualquier tipo de organizaciones. Adelante, Buenísimo. Adriano. Incluso este es un asunto que, como dice Oxfander, es un tabú, porque aunque movimente billones de dólares todos los años, no hay ninguna regulación. En países como Estados Unidos, por ejemplo, se tiene una u otra regulación acerca de derechos fundamentales, pero la mayoría se queda en la margen de la sociedad. Como ejemplo, se puede utilizar la legislación de Holanda, que es uno de los países que más tienen control acerca de producción de contenidos adultos, incluso servicios adultos. Pero claramente esto es un problema porque no se puede simplemente decir, bueno, no existe, no se puede hacer porque es una violación grave de la dignidad humana. Pero existe, entonces tiene que hacer algo. Las direcciones que el gobierno de Holanda hace, el gobierno de Estados Unidos mucho menos, pero hace también, puede ser un punto de partida para aclarar lo que se puede hacer dentro de la condición específica de este trabajo. En verdad, cuando hablamos de auditoría social, el tema trae problemas muy complejos. Por ejemplo, por la cuestión de acoso sexual, la cuestión de abuso de niños, de explotación sexual de niños en las carreteras, por ejemplo, que está directamente involucrada en empresas que hacen transporte de sus productos. Pero la mayoría no se habla acerca. Ese puede ser un problema muy grave para la marca. Entonces, sí, es importante que todos los temas se queden claros y la auditoría social hace este trabajo. Se puede ver claramente lo que pasa con la compañía. Independiente de tabú, hay que hablar. Eso es un paradigma muy fuerte que la auditoría social presentó para el mercado en general. Muchas gracias, Adriano. Bueno, y con esta intervención, no sé si Oxfander, Luis, quieren agregar algo más. Luis. No, bueno, me estaba describiendo por el chat, pero bueno, me describo por este lado. Sí, el tema es bastante amplio y podemos conversar por mucho tiempo. Lo importante para los que están escuchando es que personas como Oxfander y yo, y bueno, y Marta y Adriano, que tenemos tanta experiencia en estos temas, estamos a la orden para contestar individualmente cualquier inquietud o preocupación que ustedes tengan, o cualquier auditoría que estén haciendo y no están muy seguros de cómo manejar un tema, ya que nosotros pues posiblemente pasamos por ahí. Y entonces les agradezco mucho por darnos esta oportunidad y con esto pues me despido. Gracias. Luis, muchas gracias. Bueno, y para los que terminamos y nos acompañan hasta este momento, les queremos informar que desde Velar tenemos esta propuesta y es una formación de auditores internos en responsabilidad social que vamos a dictar y que vamos a desarrollar en el mes de agosto, entre el 8 de agosto y el 31 de agosto. La intención con este curso de formación de auditores es que podamos aplicar, conocer esos conceptos que se auditan, eso que se debe revisar, que se debe tener, incluir dentro de las organizaciones cuando estamos hablando de responsabilidad social. Por haber estado inscrito en este conversatorio, haber participado en este momento, les estamos ofreciendo a todos los participantes acá un 10% de descuento. Además de dejarles nuestros contactos, como dice Luis, estamos prestos para cualquier inquietud. Nos pueden llamar, escribir por el Instagram, visitar nuestra página web o escribirnos a los correos electrónicos. No siendo más, muchas gracias a todos por su participación, por su presencia. Esperamos poder tener otro tipo de espacios como este para que sigamos conversando sobre el tema de responsabilidad social que a todos nos apasiona. Muchísimas gracias por su participación y seguimos en contacto.
Esta grabación se las estaremos enviando por correo electrónico a los participantes. Muchísimas gracias. Ustedes, muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día para todos. Gracias, feliz día. Gracias. Aló. Buenos días. ¿Cómo está, señor? Sí, que siga, por favor.